Buenas noches a todos, amados hermanos, en este 14 de abril, hoy que el Señor en su misericordia nos permite la gracia de poder estar una vez más aquí en vivo compartiendo la palabra del Señor. Y pues en esta hora quisiera que iniciáramos con el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, lo que es el Padre Nuestro, y pudiéramos hacer una oración en esta hora. Mateo capítulo 6, verso 9, cuando dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, reconociendo que solo es por tu misericordia, Señor, y por tu gracia, que estamos aquí, oh Dios, en esta noche, y reconociéndote como el único Dios vivo, el Dios de Israel, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Padre de los espíritus, aquel que vino a morir por nosotros, pero que también resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Señor Jesús, gracias en esta hora. Espíritu Santo, gracias. Te adoramos, Señor, Rey de gloria. Amén. Amén. Pues en esta hora, agradecidos con Dios y pues agradecidos con cada uno de ustedes que han tenido ese tiempo y han podido hacer ese tiempo para conectarse y poder estar juntos en esta hora y en este tiempo. Y hoy meditaba desde temprano en estos tiempos de incertidumbre cómo necesitamos la identidad del llamamiento y la certeza para no perdernos en los temores del hombre, en los miedos del hombre, o en lo que nuestros ojos están viendo en estos días en toda la tierra, y aquello que puede traer temor, confusión. Hoy quisiera compartir un tema que he titulado Llamados a responder. Y en el libro de los Hebreos, en el capítulo 5, en el verso 4, dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Primeramente, algo que debiéramos de considerar, amados hermanos, es: nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Tener la certeza y tener la seguridad de quien nos llamó, para que no estemos con temores, con miedos. Tener esa certeza, porque dice: nadie toma para sí esta honra. Es una honra, el sacerdocio, el llamado que Dios nos ha dado a ser un reino de sacerdotes, sino el que es, dice, llamado por Dios. Si usted ha sido llamado por Dios, si usted tiene la seguridad del llamamiento, entonces la Escritura dice que tenga certeza, que tenga seguridad. Ahora, ¿por qué nos llamó el Señor? Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué nos llamó el Señor? Por amor. Por amor, hermanos. ¿Qué seguridad podemos tener en Cristo de ese amor del Padre que Él nos ha dado? Y que a través de ese llamamiento tenemos la seguridad de que Él nos ama. Ahora, en medio de todo esto, hermanos, podemos encontrar motivos incorrectos. Y uno de ellos, hermano, en Lucas capítulo 6. Vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 6. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante.
Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de esa casa. Y uno de los motivos incorrectos, hermanos, en este tiempo y en lo que es el mensaje de llamados, precisamente es aquel que dice que oyó y no hizo. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, pero mire lo que dice, sin fundamento, sin fundamento. Y un motivo incorrecto es pensar que nosotros podemos llamar al Señor y convertirnos personalmente y pensar que relación es religión. Cuando pensamos que relación es religión, entonces somos como este hombre que fincó su casa sobre la tierra. Entonces el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Dice que nadie toma esa honra sino aquel que es llamado por Dios, como en su caso y en su tiempo lo fue Aarón. Pero hay quienes quieren llamar al Señor, Señor, pero no le conocen. Y entonces, mire, quiero llevarlo a una escritura mucho más clara, Mateo capítulo 7. Mateo en el capítulo 7, mire lo que dice el Señor aquí. Verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y aquí viene la declaración del Señor. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y creo que aquí la palabra es más clara, llamados o llamándolo sin ser llamados. Él es el que nos llama. El principio del llamamiento viene de Dios y viene en Jesucristo. Porque por Él, para Él, fueron hechas todas las cosas. Y entre ellos nos incluye a nosotros. Aquellos que hemos sido llamados en Cristo. Aquellos que hemos sido redimidos en Cristo y por Cristo. Aquellos que hemos sido comprados por su sangre. Y entonces un motivo incorrecto es llamándolos sin ser llamados. Pensando que podemos obtener la salvación por obras. Pensamos que podemos obtener la salvación por entrar a una iglesia o a otra, o estar en la iglesia que pudiéramos llamarlo así, el edificio correcto. Pero no, hermanos, el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de su Padre. Y la reprensión que el Señor les da en el verso 23, dice, nunca les conocí. Podremos estar donde querramos, podemos hacer lo que querramos, tener la religión que más nos convenga y más quieramos, pero si no nos conoce el Señor, porque aquí el asunto no era específicamente solo conocer al Señor, sino ser conocidos por Él. Porque muchos dirán, Señor, en tu nombre echamos, en tu nombre, eso es lo que está diciendo, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Muchos dirán, Señor, yo te conozco, pero el Señor dice, yo a ti no te conozco. Tú dirás que me conoces, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios dice, me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y hablaba a un pueblo, Isaías, pero su corazón lejos de mí. Si no somos conocidos por el Señor, hermanos, si no somos conocidos, tendremos motivos incorrectos en cuanto a un llamamiento. Y estaremos mirando todo lo que pasa y estaremos atemorizados con todo lo que estamos mirando. Aleluya. Ahora quiero llevarlos a Primera de Juan, en el capítulo 1. El Señor tiene una conversación. Primera de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 48. 43 dice, el siguiente día quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Pedro.
Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí podemos encontrar otro motivo. El Señor le dice a Felipe: cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y él respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Porque le dice que lo vio. Un motivo incorrecto, hermanos. Jesús le dijo: porque te dije, te vi. Debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El Señor le dijo: yo te he visto. Literalmente también le estaba diciendo: te conozco. Pero había un asunto, que Natanael no conocía al Señor. Y el Señor en el verso 51 le dice: de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. De aquí en adelante, literalmente le estaba diciendo: me vas a conocer, Natanael. Hermanos, ¿cuánto necesitamos conocer al Señor para tener la certeza del llamado y así poder responder al llamado? Para no decir: es que alguien me llamó. Miren, en el caso de Natanael, ¿quién lo llamó? Felipe. ¿Quién fue el que llamó a Natanael? Pero Jesús le dice: yo te vi antes. No es el que siembra ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. No depende del hombre. No es cuestión de carne o de sangre, sino es cuestión de un llamamiento. Y el Señor aquí le está diciendo a Natanael: conóceme, Natanael. Aleluya. Qué importante es que podamos conocer al Señor. Qué importante es que podamos saber que Él nos ha llamado y nos conoció desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aleluya. Aleluya. ¿De dónde me conoces? Necesitamos conocerle, no solo de terceras personas. Ven, conoce a Jesús, sino necesitamos conocer a Jesús personalmente. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Natanael. Sí te dijo Felipe, como aquellos griegos: queremos ver a Jesús. Y luego ellos van con los apóstoles y queremos ver, y van con el Señor. Hermano, necesitas conocer al Señor personalmente. Y en base a este llamamiento, quiero mostrarte algo. 3 niveles de llamamiento que han inquietado mi corazón, que han hablado en esta mañana. Y uno de ellos, Lucas capítulo 5, verso 31. Lucas capítulo 5, verso 31. Deja mostrarte algo. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El primer llamamiento a la salvación. Llamados a ser salvos. La parte más importante, el cimiento de nuestra vida, hermanos, y con lo cual debemos de estar agradecidos con Cristo, es por la salvación. Esta gran salvación que el Señor nos ha dado. Aleluya. Por esa gran salvación tenemos un llamamiento. Primero necesitamos nacer de nuevo. El Señor le dijo a Nicodemo:
Aunque Nicodemo le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no viene de Dios. Pero el Señor no tenía necesidad de elogios. Nicodemo necesita nacer de nuevo. Aleluya. Y hoy el Señor nos dice, y a muchos tal vez hoy Él está diciendo, necesitas nacer de nuevo. Necesitas tener un encuentro con Cristo. Aleluya. El llamado a la salvación. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 13. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Mire qué seguridad. Dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, salvos por gracia, salvos por la predicación del Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y el Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. El mismo Dios nos conforta, hermanos, en estos tiempos de tanta incertidumbre, pero también dice nos confirme en toda buena obra y palabra. Aleluya. Llamados para salvación. Dios nos escogió desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu, pero también la fe en la verdad, en su palabra, la fe en Cristo, en la cual somos justificados. Número 2, llamados al servicio. En Números, en el capítulo 3, en el verso 5, el libro de Números, capítulo 3, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazle estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Tenemos un llamado al servicio, pero quiero mostrarles algo muy precioso también en Deuteronomio, en el capítulo 10. Estamos en Números, pero vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 10. En el verso 8 dice, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví. ¿Quién fue el que los llamó? Sino el Señor, Jehová de los ejércitos. Y dice, apartó Jehová a la tribu de Leví. ¿Para qué la apartó? Dice, para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir su nombre hasta hoy. Para que llevase el arca del pacto de Jehová. Primero miramos el llamado a la salvación. Segundo miramos el llamado a servicio. Pero aquí podemos mirar algo con lo que quisiera pasar al otro punto, hermanos. Así de una manera rápida. Pero dice, primero llevar el arca del pacto de Jehová. La unción. ¿Qué representa el arca? Sino su presencia. Hermanos, somos llamados a llevar la presencia de Cristo. ¿Qué responsabilidad tenemos? Delante del Señor primeramente. Y delante de su pueblo. Y delante del mundo y de toda la tierra. Porque llevamos el nombre de Cristo. Y el nombre de Cristo, el ungido, el Salvador. Y entonces dice, llevasen el arca del pacto de Jehová, para que estuviesen delante de Jehová para servirle. Porque cuando servimos al Señor, no debiéramos servir con una actitud de delante de los hombres, sino sabiendo que servimos al Rey, al Señor, y que servimos delante de Él, antes que delante de cualquier persona. Pero también dice, para bendecir su nombre hasta hoy. Llamados a la adoración, llamados a la gratitud del Señor, llamados al reconocimiento del Señor, pero sobre todo a la adoración. Aleluya. El llamado al servicio. Pero mire, para pasar al tercer punto,
me llama mucho la atención este verso. Quiero llevarlos a Juan capítulo 15, Evangelio de San Juan en el capítulo 15. Y es una palabra preciosa cuando dice la escritura, Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, verso 15, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aquí el Señor nos habla de un llamado al servicio. Primero un llamado a la salvación. Hijitos, recuerda primera de Juan. Un llamado al servicio, jóvenes. Pero hay un llamado superior todavía. Y cuando hablamos aquí de amigos, hay un siervo. Pero el Señor dice, ya no les quiero llamar solo siervos. Porque el siervo no sabe. Mire, ponga atención a eso, hermano. El siervo no sabe. El siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos. Intimidad. Y aquel que es íntimo, dice, todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Hermanos, ¿cuántos queremos tener una definición? ¿Cuántos queremos ya no mirar solamente lo que está pasando en la tierra, sino un llamamiento que el Señor tiene para su vida? Sino un llamamiento que el Señor tiene personal, particular, pero también como iglesia. Un llamamiento. Y el Señor dice, quiero que sean mis amigos. ¿Ha pensado todo este encierro? ¿Ha meditado todo este estar en cuatro paredes y no específicamente en un santuario? ¿Ha pensado en eso? Podríamos tomar una pequeña aplicación, si así lo considerara usted prudente, cuando el Señor dice, te quiero llamar mi amigo. Te quiero llamar mi amigo. Intimidad. Pero en verdad tenemos intimidad con el Señor. Él nos conoce y uno dice, el Señor conoce mi corazón, y muchas veces para disculpar muchas cosas, entre ellas el no tener comunión con Dios. Sabe que soy débil, sabe que trabajo y me levanto tarde, sabe que trabajo mucho, sabe que no puedo orar en las madrugadas, pero hermanos, nada de eso. El Señor dice, te quiero llamar amigo, porque el llamado a la intimidad, hermanos, viene de Dios. No es algo que uno puede correr, ya me voy a levantar de madrugada, voy a hacer esto, voy a acercarme a Dios, ahora sí me pongo a cuentas con el Señor. No, aquella tsunamita le dijo, atráeme, Señor, y en pos de ti correré. Atráeme, Señor. Que podamos decir al Señor Jesús, Señor, atráeme, hasta ahora he caminado mis caminos, hasta ahora lo he hecho a mi manera. Atráeme, Señor, y en pos de ti correré. Que podamos entender eso, hermanos. Que podamos caminar con el Señor. Y deje mostrarle parte de este llamado. Y podría ser el cumplimiento de Isaías 26, cuando dice el Señor, escóndete un poco, hasta que pase la indignación. Pero no es esconderse en la recámara, hermanos, para perder el tiempo, sino para la intimidad con Dios. Aquello que el Padre dijo, métete en tu recámara, en tu aposento, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Aleluya. Hay un llamamiento y hay un responder. Y solo quiero darle pequeños ejemplos con los cuales quiero estar terminando. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Después, verso 13, subió al monte y llamó así a los que quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Pero mire lo que dice, que cuando el Señor subió al monte, llamó a los que él quiso, pero ¿a dónde? Al monte. No, dice que los llamó así, los llamó a él. Y luego dice que ellos respondieron y vinieron a él. Podríamos juzgar muchas cosas de los apóstoles. Podríamos juzgar muchas cosas de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Andrés, de Felipe, de Bartolomé.
pero ellos respondieron al llamado. Y luego dice que los estableció. ¿Para qué los estableció? Para que estuviesen con él. Y entonces después para enviarlos a predicar y después para que tuviesen autoridad. Hay un responder. En Lucas, en el capítulo 5, en el verso 28, mire lo que dice aquí. Verso 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, a Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo el Señor: sígueme. ¿Me puedes traer un vaso de agua, por favor? Pero mire una cosa. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Aleluya. Qué precioso. Dejándolo todo. Qué manera de responder. Oh Dios, que nosotros seamos como aquel Leví. En el banco de los tributos, ¿qué hacía? Movía dinero, manejaba dinero. Ahí póngalo, muy amable. La Biblia dice que el mayor de todos los males es el amor al dinero. Y Mateo no era la excepción, Leví no era la excepción. Pero dice que cuando el Señor lo llamó y él supo de ese llamado, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Qué incursión, qué manera de seguir al Señor como Mateo. Y por eso el Señor en el verso 32, después de que los fariseos murmuraban y los escribas, y diciendo que por qué comía el Señor con los publicanos y los pecadores, y Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Un llamado a los pecadores, amén, pero al arrepentimiento. Pero un llamado y un responder. Y así como Mateo respondió, quiero mostrarles, y con eso estamos terminando. Lucas capítulo 19. Habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Podemos ver un llamamiento. Cuando el Señor mira hacia arriba, Mateo se levanta y va hacia el Señor. Zaqueo tenía que bajar. Sea bajar, sea subir, sea su condición, sea la forma en la que esté, sea en la doctrina, en la religión, en todo lo que pueda estar moviendo su corazón. Pero una cosa sí le digo, amado hermano: usted y yo necesitamos mirar al Señor, así como Mateo, así como Zaqueo. Dice la Escritura, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo a Zaqueo: date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cuántos anhelamos, hermanos, que el Señor visite nuestro hogar? Y que el Señor pudiera decir: María, Marta, Mateo, Juan, cualquiera que sea su nombre, desciende, baja de ese sicómoro, desciende de ese lugar de orgullo, de ese lugar de eminencia, porque hoy me es necesario, como le dijo aquella samaritana, que pose yo en tu casa. Y él descendió a prisa. Qué manera de responder de un publicano. Con razón el Señor dijo que los publicanos y las rameras
iban delante de muchos religiosos. Pero él descendió a prisa. Y no solo eso, le recibió gozoso. Pero muchos murmuraban diciendo, oh, entró a posar con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, mire su respuesta. Era un ladrón, pero dijo, voy a devolver 4 veces. Y Jesús le dijo, la salvación ha llegado a tu casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Hermanos amados, con esto quiero terminar. Agradecer al Señor por este tiempo precioso, que podamos meditar, que podamos considerar, que podamos pensar que no solo hay un llamado a la salvación, y algunos nos hemos quedado en eso, sino un llamado al servicio, pero otros tal vez estamos en ello, pero hay un llamado a la intimidad, y podamos decir, oh Señor, que hoy sea este llamado, que hoy sea el día de mi llamamiento, que hoy puedas tú decir, Rafa, Juan, Marcos, Silvia, Tomás, Pedro, a cualquiera de nosotros, desciende porque hoy quiero posar. Humíllate delante de la presencia del Señor. Humillémonos, hermanos. Busquemos el rostro del Señor. Esperemos en el Señor y en su visitación, porque todo lo que miramos, Maranata, Cristo viene pronto, pero que también Él venga a nuestra casa, que Él quite ese dormitar de nuestro corazón, ese dormir de nuestra vida, y que Él pueda llamarnos a un llamamiento conforme Él lo ha hecho, particular, pero en la intimidad. Que esta noche cada uno tengamos un desafío, y ese desafío es, Señor, posa hoy en mi casa, pero no solo en mi casa, en mi cama, pero no solo en mi cama, en mi vida personal. Podemos orar y dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos tu voluntad y que todo esto que está pasando, Señor, en medio de toda esta pandemia, Señor, queremos interceder por todas las naciones. Queremos pedirte misericordia por toda la tierra, Señor, por toda la tierra. Pero, Señor, en especial yo te ruego por todo tu pueblo, por todo ese remanente que aún estamos dormitando, que aún pestañeamos, Señor, que aún necesitamos un despertar, un llamamiento y entendimiento de, Señor, el tiempo de la intimidad, y que aún así, Señor, podamos responder al llamado, como Zaqueo, como Mateo, como Bartimeo, Señor, como tantos hombres y mujeres tú llamaste, Dios, y que respondieron a tu llamado, y aún tus discípulos, y así que tu remanente podamos responder, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te damos gracias, amado Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, iglesia, que la paz de Cristo sea con ustedes. Saludos, hermanos que nos miran, que están en diferentes ciudades, sus hermanos en Miami, en Stockton, hermanos en Arizona, en Washington, nuestros hermanos que nos están mirando. Saludos, Saltillo, también a todos nuestros hermanos amados ahí de Saltillo, nuestros hermanos de Uruapan, Gámbara, Sirianes, a cada uno, hermanos, que Dios les bendiga. Saludos a mi madre, a mis hermanos. La paz de Cristo sea con ustedes. Amén. Dios les bendiga.